Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando la clase de hoy. Y mientras tanto, ahí los que se van sumando vayan comentándome si es la primera vez que me ven o si ya me conocen de alguna otra clase, así los voy conociendo. Justamente, les juro que prendo la computadora, abro para dar la clase y ¡pap! Pantallazo azul. Así que por eso me tardó un minutito más en entrar. Vamos a revisar de que no pase de vuelta. Pero bueno, ahí vamos arrancando. A ver, ahí los que se van sumando vayan comentándome. Si es la primera vez que me ves, comenta un 1. Así los conozco, a ver quiénes son nuevos. Y si ya me viste en alguna otra clase, coméntame un 2. Así veo quién ya me conoce. Entonces, si me conoces por primera vez, comenta un 1. Y si ya me conocías antes, coméntame un 2. De todas formas, yo veo que hay gente nueva. Ya somos más de 40. Así que ya podemos ir arrancando nomás. ¿Bien? Déjame ver, creo que acá tengo la clase, así que sí, de 10. Espero que no te quede otro pantallazo azul, así que vamos arrancando. Ahí veo 1, 1, 2, así que bueno, estamos equilibrados, hay bastante gente nueva, pero también muchos que ya me conocían de antes. Así que bueno, muchachos, me presento rapidito para el que no me conozca. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura con más de 5 años de experiencia. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar, Carlos Quisena, Mauricio Cáceres y muchísimos profesores más que son para mí los mejores del mundo y seguramente que ustedes lo conocen porque también son reconocidos internacionalmente. Y actualmente estoy trabajando en Morfix, donde ayudamos a más de 180 clientes a que puedan ofrecer reparaciones de calidad en sus negocios tercerizando con nosotros. Y con todo lo que aprendí en estos 5 años de experiencia y reparando un montón de equipos para 180 clientes por mayor, con todo lo que aprendí en este tiempo y capacitándome obviamente, hace más de 2 años y pico que estamos dando clases completamente gratuitas de microelectrónica y microsoldadura para todo aquel que quiera aprender. ¿Bien? Compartiendo acá un poco de experiencia con los que recién están arrancando. Así que bueno, muchachos, ya me conocen los que no me conocían, vamos arrancando con la clase de hoy. Y como decía, si caíste medio tarde y no sabes qué está pasando, por ahí no llegaste al grupo ni nada, como les digo, hace casi 2 años que estamos dando clases completamente gratuitas y las clases son todos los miércoles a las 8 por este Instagram. ¿Bien? Como vieron en el grupo de WhatsApp, hoy la clase que vamos a ver va a ser una clase de revaling. ¿Bien? No vamos a hacer como tal un revaling en vivo, pero me interesa darle lo que para mí son los 5 tips clave a la hora de hacer un buen revaling. ¿Bien? Porque por ahí, si ustedes ya están haciendo revaling, o sobre todo si no están haciendo revaling porque alguna vez lo intentaron y no les salió, posiblemente sea por un detalle. ¿Bien? El revaling no es algo tan complicado, no es algo tan complejo, pero es como todo, o sea, es fácil si sabes hacerlo. ¿Bien? ¿Son clases para avanzados? No, las clases gratuitas son para todo aquel que se quiera sumar. Sobre todo, la mayor cantidad de personas creo que me ven en las clases gratuitas son gente que están solamente cambiando piezas. No hay gente que entre de cero, sino que ya son técnicos, pero la mayoría por el momento solo están cambiando piezas, la mayoría, o siempre que lo pregunto, y muy pocos están ahí incursionando en la parte de placas. Entonces le hago mi aporte desde ese lado, de mi experiencia, todo lo que es diagnóstico, reparación, encontrar fallas, mediciones, microsoldadura, por ejemplo, acá como les digo. Así que nada, las clases no son para avanzados, son públicas y lo puede ver cualquier persona. Entonces, como les decía, el revaling no tiene mayor dificultad, pero lo que tiene es que hay ciertos detalles o ciertos tips que si vos no los conocías y no los seguís, si te hace el revaling 10 veces más difícil. Y vas a pensar de que sos vos, de que no te sale, o de que te falta algo, o de que hay alguna técnica que no conoces, cuando en realidad, por ejemplo, es que no estás poniendo una servilleta. Tipo, detalles así son los que hacen que el revaling salga bien o salga mal, y si no haces las cosas bien desde la base, lo podés intentar 10 millones de veces y lo único que va a pasar es que te vas a frustrar. O vas a desarrollar un talento extremo para, por ejemplo, los que no saben la diferencia entre stencil de agujero cuadrado y agujero redondo, van a hacerlo con agujero redondo. O sea, ahí, ahí volví, seguramente se les cortó. Díganme solamente si se escucha. Si me escuchan bien, comenten un 3 y vamos arrancando con la clase. Porque no les voy a hacer mucho spoiler. Justo me llamaron y por ahí se me ve el sonido cuando me llaman. Así que vamos acá con la clase de revaling, ¿bien? Y les voy a mostrar el temario
que vamos a estar viendo hoy en día. No les quiero hacer mucho spoiler, como les digo, porque son solamente 5 tips que si alguna vez trataste de hacer revalent, como te digo, y no te salió, te frustraste o lo que sea, Dios mío, ¿quién me llama? A ver, denme 10 segunditos a ver si puedo poner el no molestar. Ahí está, pregunta de vuelta. Si me escuchan bien, comenten un 5. Se corta porque me están llamando. No sé quién me necesita, pero no puedo. Estoy con ustedes. Lo tendré que entender. No, él está acá. Así que bueno, vamos arrancando. Este es el temario. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Son 5 tips, ¿bien? Fíjense que los 5 tips, si ustedes lo leen, son bastante importantes porque si vos le erras a uno, podés hacer todo bien, pero no te sale. Y no te va a salir y vas a pensar de que sos vos, te vas a frustrar y va a pasar un montón de cosas. O sea, que seguramente por ahí ya le habrá pasado. Entonces, lo que vamos a estar viendo es, primero, cómo elegir el estaño correcto, ¿bien? Que es bastante importante porque si le erras al estaño te va a salir 10 veces más difícil. Después, elegir el stencil correcto, que al igual que el estaño correcto es muy importante, porque si elegís el stencil que no va, vas a renegar un montón. Van a pasar un montón de cosas que por ahí vas a decir, no me sale, no soy bueno, no es lo mío, no sé qué, y en realidad era que lo estabas haciendo mal. Y por ahí hay muchas cosas que si ustedes se equivocan, por ejemplo de estaño o de stencil, incluso, o sea, no les va a salir, van a pensar que son ustedes. Pero si ustedes me dan a mí, ¿quién es? Pita, no es eso. Estoy leyendo los comentarios. Si ustedes me dan a mí las herramientas que ustedes están usando por ahí y le están errando, capaz que a mí también me sale mal, pero yo voy a saber que es herramienta. En cambio, si ustedes por ahí lo hacen por primera vez, van a pensar que son ustedes. Entonces, por eso es tan importante la clase. Después, las temperaturas correctas, que es bastante importante darle a la temperatura correcta, por el hecho de que si vos te equivocas de temperatura y le das menos, va a tardar 3 horas. Si le das de más, se te va a doblar el stencil y se te va a juntar todo el estaño por debajo y se va a hacer un quilombo. Entonces, después, el secreto más simple y legendario para que no se doble el stencil, se lo voy a decir al final. Y por último, cómo dejarlo perfecto, ¿bien? Hay un último tip que hace que un revalent de 8 puntos quede en 10 puntos, o incluso un revalent de 6, 7 puntos pase a ser de 10 puntos, y veo que no muchos técnicos lo hacen. Y es más, hay muchos alumnos míos que yo les digo, hacelo, y después cuando me pasan las fotos yo sé que no lo hicieron, porque te das cuenta cuando aplicaron ese último tip. Entonces, vamos a estar viendo detalladamente todos estos puntos, ¿bien? Así que mientras paso acá, aprovechen para sacar captura, copiar, tomar nota, y vamos a pasar, ¿bien? Antes de arrancar, les digo a los que me preguntaban, las clases si queda grabada, si no queda grabada, si las subo a algún lado, o las clases anteriores que siempre me preguntan, les comento. Las clases van a quedar grabadas 24 horas en el link de mi perfil, o sea, apenas finalice la clase va a tener la grabación 24 horas, o sea, hasta mañana a las 8 o 9, cuando me acuerdo que todavía está ahí. Y después de las 24 horas pasa a ser parte de los chicos del club de microsoldadura. ¿Bien? Como hay gente nueva, les comento en 30 segunditos qué es el club de microsoldadura para los que los conozcan nomás, pero lamentablemente las inscripciones están cerradas, los que lo conocen saben que abrimos muy pocas veces por año, con cupos bastante limitados, pero les comento porque me gusta, ¿bien? Las clases, después de las 24 horas, pasan a ser parte del club de microsoldadura, y el club de microsoldadura básicamente es mi membresía que funciona como Netflix, pero en vez de ver películas, aprendes a diagnosticar y reparar placas de la mano conmigo. Fíjense que no es un curso como todos, porque yo me cansé de hacer cursos, siempre digo lo mismo, un curso medio que estás solo, ¿no? La membresía es un precio muy económico como Netflix, y aparte tenés acceso a un curso, ¿bien? Y no solamente el curso, sino al soporte a dudas, que vos si tenés dudas del curso, que la vas a tener, me mandas la pregunta y no te voy a dejar solo, te respondo todas las dudas que tengas. Después tenés acceso a una comunidad con gente que sabe un montón y que ayuda un montón. Después tenés llamadas conmigo todas las semanas para que me preguntes lo que quieras sobre el curso, sobre lo que no. Y después, ¿cómo se llama? Después obviamente tenés las grabaciones desde la clase 1 hasta, y de la clase 1 a toda la clase que hemos visto. O sea, es una membresía donde si vos entras y le pones pila, tenés el curso, tenés acompañamiento conmigo, tenés llamadas conmigo, tenés un montón de, ¿cómo se llama? De beneficios por un precio bastante económico. Por eso mismo justamente hay mucha lista de espera. Si ustedes entran al grupo de lista de espera hay como 300 personas y solamente abrimos 50 cupos cada 2 meses aproximadamente. Pero básicamente el club es para gente que, por ejemplo como Fede,
que solamente cambiaba piezas durante años y en menos de un mes aprendió a reparar placas de iPhone, que obviamente eso te hace ganar muchísimo más trabajando bastante menos. Y como Michael, que creo que está en el vivo, que él ya reparaba placas, pero ahora saca muchas más fallas que antes. Y yo tendré que actualizar los casos de éxito del club, porque por ejemplo ahí está Joaquín en la clase y Joaquín también lo tendré que empezar a poner acá, si no se van a poner celosos los muchachos. Entonces vamos a arrancar con la clase. Básicamente, en resumen, la respuesta corta es: la clase, si llegaste tarde tenés que irte antes o querés repasar, va a quedar grabada hasta mañana a las 8 y después vas a ser parte del club de microsoldadura, que el club de microsoldadura es todo lo que les comente. ¿Bien? Ahora sí, vamos arrancando con la clase, muchachos, y vamos a partir del primer punto. ¿Bien? El primer punto para un revaling perfecto, arrancando de la base de los cimientos, es elegir el estaño correcto. ¿Bien? Como dice ahí abajo, no es que haya un mejor estaño que otro. ¿Bien? Hablando de estaños, de marcas sí, obviamente es como... hay marcas que son muy buenas, hay marcas que son malas, y hay marcas... Bueno, entre marcas sí. Ahora, entre tipos de estaño, de los estaños que existen, no hay uno mejor que otro. Solamente que tenemos que saber para qué sirve uno y para qué sirve otro. ¿Bien? Es como básicamente... A ver, ¿cómo les puedo decir? A ver... No sé qué tanto aplica, pero imagínense. Tenemos, por ejemplo, destornilladores manuales y destornilladores eléctricos. ¿Bien? Podemos decir que ninguno es mejor que otro. Solamente que uno sirve para ciertas ocasiones, donde por ahí tengo que ser más preciso, y el otro es donde por ahí me hace falta más fuerza. ¿Bien? Algo así pasa con los estaños. Entonces, ¿cuáles son los tipos de estaño? Ahora están saliendo muchos tipos de estaño nuevos, ¿bien? Pero los principales son solamente dos, por si no los conocían. Y sobre todo es muy importante que conozcan la diferencia y que conozcan que no todos los tipos de estaño en pasta son lo mismo. Entonces vamos a ver los dos más populares, por así decirlo, los dos más conocidos. Los dos estaños más conocidos son el de 138 grados y el de 183 grados. ¿Bien? Entonces tenemos dos estaños. Además, justamente tengo un par de potecitos por acá. Fíjense, estaños básicamente tenemos así, ¿no? Estos son todos de la misma marca, como pueden ver tienen el mismo dibujito, pero son distintos tipos de estaño. ¿Bien? Sepan que no todos son iguales. Entonces es bastante importante el primer punto saber que no todos son iguales y vamos a ver la diferencia. Pero fíjense, este por ejemplo dice, no se lee, pero ahí dice 138, 183. Y acá al revés, 138, y acá tenemos 183, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos? Alguien por la duda, pregunto, dígame yo si alguien se identifica. ¿Alguien no sabía que había distintos tipos de estaño? Por las dudas pregunto. Hoy en día por ahí la mayoría sabe, pero hay muchos que no. Yo en su momento tampoco lo sabía. Y es más, conozco gente que ya tiene muchos años en el rubro. Y hace poquito también se empezó a dar cuenta de esto, de que había distintos tipos de estaño, porque me acuerdo que fui a una capacitación presencial, esto es real, y cuando di la capacitación pedí estaño y me dieron 138. Digo, no, pero me hace falta 183. Y me dice, ¿qué es lo que es eso? No sé, yo conozco estaño en pasta, me dice, no. Y bueno, ahí le explico todo esto. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense ahí Seba, menos mal que lo descubriste porque es bastante importante, y si te tiras un revaling con el estaño que no va, o vos ese por ejemplo, si lo hacen equivocado le va a salir mucho más difícil y van a hacer un enchastre. ¿Bien? Vamos a la diferencia. Los dos números, 138 y 183, es a qué temperatura funde. O sea, no tiene mucho misterio, ¿no? Ese dice, yo uso estaño Jackson en alambre. Sí, Jackson no usan. Tenemos 138 y 183. La única diferencia es a qué temperatura funde. Entonces, por lógica, el 138 funde más rápido que el 183. ¿Bien? Justamente como dice ahí. El 138 funde a muy poca temperatura y tarda mucho en secar. ¿Bien? Ténganlo eso en cuenta. Funde a menos temperatura y cuando yo lo sueldo, tarda más en secar. No es como que endurece y nada más, sino que capaz que pasan varios segundos y yo lo puedo tocar después de haberle dejado de dar calor hace rato, lo toco y sigue blandito, ¿bien? En cambio el 183 funde a una temperatura razonable y seca en segundos. O sea, yo agarro, sueldo un integrado con 183
y apenas le dejé dar calor, ahí nomás ya está soldado, o sea, ya está seco, ¿bien? Contrario al 138, que tardaría más y queda líquido rato y después vos lo tocas y sigue líquido, después parece que ya agarró, lo apretaste, se va para todos lados. Entonces hay que saber las diferencias y sobre todo, principalmente, que no todos los estaños son iguales, ¿bien? Entonces, como les digo, no es que uno sea mejor que el otro, porque si no yo tendría uno solo. O sea, si el 183 fuese mejor que el 138, no compraría este, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber? Que todo está hablando de estaño en pasta, ¿no? Entonces, el 138 tienen que saber los usos. El 138 se usa en zonas de riesgo, ¿bien? Zonas de riesgo podemos decirle a zonas cercanas al CPU, donde yo no quiero dar tanto calor. Supónganse, por si no sabían, uno siempre tiene que evitar... Acá tengo una plaquita, por ejemplo. Este de acá es el CPU, ¿no? El integrado más grande siempre es el CPU. Yo cuando trabajo cerca del CPU, quiero darle la menor cantidad de calor posible, ¿bien? Entonces, para dar yo la menor cantidad de calor posible, tengo que usar un estaño de baja fusión, ¿bien? Eso hace que suelde más rápido. Pero tengo que saber que... ¿Cómo se llama? Tengo que saber que va a tardar un poco más en secar y tengo que saber que estoy trabajando con un estaño de menos fusión, ¿bien? Otro ejemplo es los IC de pantalla, ¿bien? Vieron que cuando hacen un cambio de módulo de iPhone 11 para arriba, tienen que hacer el trasplante de IC. A ver si tengo la pantalla. No, no la tengo. Pero básicamente ahora, para que no tire pieza desconocida, tenés que agarrar el IC de la pantalla original y pasarlo a la pantalla nueva. Bueno, para ese trabajo también se usa estaño 138, ¿bien? Y por último, para interposer de iPhone, ¿bien? Para los que no conozcan, esto de acá es una plaquita de iPhone, por ejemplo. Esta de acá es una plaquita de 13 Pro. La plaquita es así, ¿bien? Vos la ves de un lado y del otro y es una plaquita normal. Ahora, estas plaquitas se separan, son dobles, ¿ven? Las plaquitas son así, esto va soldado acá. Y todos esos puntitos que tiene acá al costado son los puntos de soldadura. Ahí se le hace reveling también. Entonces, para interposer de iPhone también se usa estaño 138, ¿bien? Ahora, para esos casos puntuales, nosotros usamos 138. Para el resto de casos, para los integrados en placa, por ejemplo, para hacer un código de audio, para cambiar un IC de carga, para cambiar un PMIC, para hacer un CPU, o sea, el CPU como tal, no un componente cerca del CPU, sino el CPU como tal, la mayoría de integrados en placa tenés que usar 183, ¿bien? Esto es lo que más vas a usar a lo largo de tu vida. Para pines de carga, para propósitos generales, podemos decir, usamos 183, ¿bien? ¿Por qué? Porque funde a una temperatura razonable, ni tarda mucho ni tarda muy poco para que yo haga un enchastre, y seca rápido. O sea, apenas le dejaste de dar calor, ya se enfrió y se secó. En cambio el otro tarda, y vos donde te confiaste y lo tocaste sin querer, estando líquido todavía, se te hace un enchastre, o sea, brota estaño por todos lados. Entonces, tenemos, en resumen, dos tipos de estaño, ¿bien? 138 y 183. Acuérdense de eso, los números nos indican a qué temperatura funde, ¿bien? Entonces, cuando el estaño 183 llega a 138, no funde, tiene que llegar a los 183 justamente. En cambio, para FPC, evalúalo. Para FPC, pregunta uno de los chicos ahí en comentario, no sale tu nombre. Para lo que es FPC, si vos lo considerás en una zona de riesgo, porque al otro lado tenés el CPU, o porque estás cerca del CPU, cosas así, hacelo con 138, ¿bien? Ahora, si no es zona de riesgo, hacelo con 183 para no renegar tanto y que seque más rápido. Pero en mi caso, por ejemplo, para cambiar FPC de batería en placas doble, por ejemplo en placas de iPhone que son de interposer y no quiero que se me desuelden, les cambio con 138, ¿bien? Para el más bajito. Pero, como le digo, por lo general traten de usar 183, a no ser que lo vean riesgoso, ¿bien? Para soldar, fíjense lo que pregunta Leo. Para soldar el IC de las pantallas de iPhone, ¿puede ser el 183? No. No, porque tenés que darle más calor y tenés más riesgo que la pantalla se te manche por calor. Te lo digo por experiencia porque si vos lo usás con ese, no suelda, tenés que darle calor. Cuando soldó y le diste unos segundos más para asegurarte,
das vuelta a la pantalla y tenés una mancha amarilla. Y ya está, se arruinó la pantalla. Tenés que usar 138, ¿bien? El más bajito, 138 para pantallas, como dice acá. Fíjense que justamente acá dice 138 y dice IC en pantallas, ¿bien? Claro, Leo, fíjate, Leo dice ahí en los comentarios si me manchó una hoy. Es por eso, tenés que usar 138, ¿bien? Usa 138 y soldarlo a 300 grados como máximo con 30 de aire. Y fíjate que vos le das 2-3 vueltitas y agarra ahí nomás, ¿bien? Y tenés que dejarlo secar unos segunditos, tipo dejarlo 10 segundos por las dudas y no lo muevas porque seguramente va a estar líquido. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de estaños, ¿bien? Ahora, si ustedes se fijan, va a haber estaños 138, 158, 187 y así un montón de tipos de estaños. Los dos más comunes son estos, 138 y 183, ¿bien? Y el 138 lo usamos en zona de riesgo y el 183 para la mayoría de los casos, ¿bien? Casi siempre. Entonces, si hasta acá se entendió bien esto de los estaños, comenten un 5 para saber ahí cómo vienen. Y los que tengan preguntas relacionadas a la clase, obviamente, anótenlas y al final hacemos una parte de preguntas y respuestas, ¿bien? Cosa de no desviarme acá en la mitad de la clase porque me conozco. Si ustedes me hacen una pregunta y me desvío, después no recupero la línea, ¿bien? Entonces, si se entendió todo esto, ahí veo que dicen 5, así que se entendió, de 10. Cualquier cosa después me lo preguntan al final. Primer punto, estaño correcto, ¿bien? Segundo punto, stencil correcto. Solamente para cerrar el punto anterior les voy a decir, si ustedes alguna vez hicieron reballing con estaño 138 y les salió mal, compren un 183 y prueben, porque capaz que era eso nomás, ¿bien? Y casi me olvidé de recomendar marcas. Marcas específicas, yo estoy usando Maant, ¿ven? Este de acá es Maant, M-A-A-N-T. Y es bastante bueno, por lo menos se porta bien. Lo que sí, después cuando envejece, tienes que fijarte, acá abajo tiene fecha de vencimiento, no lo usen después de vencido. Este de acá dice fecha de vencimiento 2024, pero sigue andando bien por lo menos. Entonces, marca que recomiendo, Maant, y úsenlo cuando no esté vencido, ¿bien? Conviene en jeringa o en pote, mejor en potecito, porque así agarras con la espátula y untas de ahí. Ahora, cerrado el tema de estaños en pasta, vamos a pasar al stencil. Igualmente, como si vos te equivocás de estaño, si te equivocas de stencil, tenés el mismo resultado. Un reballing 10 veces más difícil, por ende 10 veces más probable que te salga mal, ¿bien? Entonces, para elegir el stencil correcto, hay dos tipos de stencil, ¿bien? Viene esto de acá, viene el stencil de agujero redondo y después el stencil de agujeros cuadrados. ¿Cuál será mejor? O sea, para ustedes, díganme cuál comprarían. Si yo les vendo el stencil de agujero redondo o si les vendo el stencil de agujero cuadrado, ¿por cuál se irían ustedes para comprar? A ver qué me dicen. Antes de decirles yo, quiero ver qué me dicen ustedes. Acá está. El nivel redondo dice ese, cuadrado dice Juan. A ver qué me dicen. Redondo dice Germán. Redondo dice cuadrado, dice FP. Cuadrado. Está ahí en disputa, ¿bien? Hay muchos redondos y muchos para cuadrado. Les comento, ¿bien? El cuadrado, qué sé yo, lo tiro así nomás. Entonces, tenemos stencil de agujero redondo y stencil de agujero cuadrado, ¿bien? Ahora, ¿cuál será mejor? Contraintuitivamente, hagan de cuenta que lo dije bien, o sea, contrario a lo que podrías pensar por intuición, el stencil de agujero cuadrado es la mejor opción, ¿bien? Entonces, la mejor opción es el stencil de agujero cuadrado, ¿bien? No el stencil de agujero redondo, porque obviamente si los vals son circulares, redondos, uno podría decir, listo, ¿cómo voy a comprar uno cuadrado? Me sale la esfera cuadrada, me compro uno redondo. No, les voy a explicar por qué. Los chinos al principio también pensaban que los stencils iban a funcionar mejor con agujeros redondos, porque justamente las bolitas son redondas, ¿bien? Pero lamentablemente no funciona así, ¿bien? Los stencils de agujero redondo dan más problemas,
¿bien? Tienen que usar stencil agujero cuadrado. ¿Bien? Quiero que quede claro, o sea, porque digo una palabra y otra. Entonces, quiero que quede claro que la mejor opción son los stencils de agujero cuadrado. ¿Bien? Y les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa? Los stencils de agujero redondo básicamente hacen algo como esto. Imagínense que este círculo negro es el stencil, digamos, de un bal. Y este de acá es justamente el bal. El bal se le dice a la bolita de estaño. ¿Bien? Justamente al bal. Abajo del IC tiene todos puntitos y ese es el bal. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago el bal, justamente hago el rebaling. Fíjense que el stencil, al ser de agujeros redondos, queda atrapando al bal. Es como que se hace a medida. Entonces, ¿qué pasa? Tienen muchos bals, ¿bien? De agujeros redondos y con las esferas también redondas. ¿Qué pasa? Son de la misma forma y no tiene espacio para salir. Entonces termina el stencil haciendo una especie de abrazo de oso que no deja que el integrado salga. Entonces, vos le haces el rebaling bien, por ejemplo, y después lo que pasa es que cuando querés sacar el integrado tenés que hacerle tanta fuerza que por ahí lo terminas rompiendo. ¿Bien? ¿Por qué pasa eso? Porque justamente la bolita es redonda y el stencil es redondo y no, en ningún momento tuvo espacio para salir. ¿Bien? Básicamente quedó así atrapado. Fíjense que el stencil, la parte negra, está agarrando a presión la esfera. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo sacas de ahí? ¿Bien? Eso es lo que pasa con el stencil de agujero redondo. Ahora, dicho sea de paso, los stencils de agujero redondo ya se están purificando, o sea, ya se están removiendo del mercado. Ya casi nadie los vende. Pero en una de esas ustedes tienen uno que compraron de antes, y si ustedes ven el stencil abajo del microscopio y tiene agujeros redondos, no los usen. Búsquense uno de agujero cuadrado. ¿Bien? Ahora, fíjense lo que pasa con los stencils de agujero cuadrado. Vamos acá al otro ejemplo. Tenemos ahora el stencil con el agujero no redondo, sino cuadrado. ¿Bien? Y este de acá viene siendo el bal. ¿Qué pasa acá? Fíjense que al ser el bal redondo y el stencil de agujero cuadrado, acá en las 4 esquinas queda espacio libre. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido, ¿no? Ahora que lo digo. O sea, lo que pasa es que este sí le deja espacio libre. Entonces lo que hace es que cuando vos haces el rebaling, el bal se forma esférico y además le sobra espacio en las esquinas para que pueda salir. Entonces vos ahí sacas el integrado de la stencil mucho más fácil y obviamente con menos fuerza, o sea que hay mucha menos chance de que lo vayas a romper. O sea, si vos usas stencil de agujero cuadrado, no tiene por qué romperse, porque sale fácil, o sea, por el hecho de que sí le deja espacio. ¿Bien? Entonces, fíjense, muchos de ustedes pensaron, como cualquiera iba a pensar, incluso como los chinos pensaron en su momento, que... ¿Cómo se llama? Que un stencil de agujero redondo va a funcionar mejor, cuando es todo lo contrario. Así que compren stencil de agujero cuadrado. ¿Bien? Entonces, quiero ver si quedó claro. Eso demuestra que la tierra es redonda, dice Juan. Para ver si quedó claro, díganme. A todo esto, ¿qué es mejor? ¿Agujero redondo o agujero cuadrado? Coméntenme y quiero ver solamente si aciertan la respuesta correcta. Esto de acá, acuérdense, anótenlo porque no en eso se lo olvidan. Y cuando vayan a comprar el stencil, compren, como les digo, agujero cuadrado. O sea, vayan y díganle al proveedor. Cuando le ofrezcan el stencil, pregúntenle, ¿es agujero redondo o agujero cuadrado? Cuadrado es en cuadrado, buenísimo. Así que bueno, acuérdense de preguntar, porque como les digo, usar un stencil de agujero redondo va a hacer que te salga 10 veces más difícil. ¿Bien? Entonces, hay muchos de ustedes que por ahí usaron el stencil que no era el adecuado, les salió mal y quedaron con la mentalidad como diciendo, no sirvo para esto, es muy difícil, que esto, que lo otro. Vende stencil de agujero redondo. Entonces, ahora vamos a pasar. Vamos a pasar ahora a la temperatura correcta. ¿Bien? Hasta acá por los comentarios veo que quedó bastante claro que el stencil tiene que ser triangular, como decían ahí. Cuadrado. Entonces, ahora vamos a pasar a la temperatura correcta. ¿Bien? Entonces, la temperatura correcta, fíjense como dice ahí,
Haciendo esto, hacemos que el reveling sea más sencillo, ya que una, no nos quemamos los dedos, y dos, el stencil no se dobla, ¿bien? Porque por los dos de los que nunca vieron un stencil es algo así. Ahí no se nota, pero los agujeros son cuadrados, ¿bien? Este es el stencil. Y los stencil son blanditos, o sea, fíjense que son planchuelas de metal, pero son blanditos. Esto, si vos le das calor, ahí nomás, tac, se dobla, ¿bien? Y si vos querés hacer un revaling y esta parte de acá se te dobla, la placa queda abajo, esto se levanta y todo el estaño se junta y empezás a putear a lo loco. Entonces, hay que saber también la temperatura correcta, ¿bien? Porque si vos usas el estaño correcto con el stencil correcto, pero le das calor de más, ningún stencil ni ningún estaño te va a hacer que salga bien el revaling. Entonces, acá sí, la temperatura correcta es una, o sea, le voy a recomendar una, no le voy a decir que la elijan, que esto, que lo otro, le voy a decir cuál uso yo particularmente, ¿bien? Leonardo Nicolás pregunta, ¿alguna marca en especial los stencils? Sí, Kianli, acuérdense, Kianli con Q, ¿bien? Q-I-A-N-L-I, Kianli. ¿Y qué modelos recomiendo? Si ustedes compran en Kianli el iPhone 6 común, el iPhone 6 tiene una parte que es un IC grande, que tiene como muchos puntitos, muchos huequitos, y ahí podés alinear la mayoría de los integrados. O sea, si vos no conseguís un stencil puntual, podés usar el stencil de iPhone 6 con una parte que sea más grande, digamos. No tengo el stencil acá, pero compren de iPhone 6 como primer stencil, ¿bien? Ahí compren de iPhone 6 Kianli agujero cuadrado, acuérdense. Entonces, siguiendo con el tema de la temperatura, tienen que saber la temperatura y solamente anótenla, ¿bien? Aprovechen si tienen para anotar una hoja, si lo pueden anotar en un chat con ustedes mismos, o sea, donde puedan, pero guárdense la temperatura. La temperatura y aire para un buen revaling viene siendo 350 grados con 50 de aire, ¿bien? Entonces, 350 grados con 50 de aire, ¿bien? Acá no hay mucho misterio, mucho para explicarle, ni mucho para desarrollar, solamente usen esto. ¿A qué me refiero? El proceso de revaling, básicamente ustedes agarran el stencil agujero cuadrado, lo alinean con el integrado y le ponen estaño en pasta. ¿Qué estaño en pasta? 183 probablemente, a no ser que sea una de las excepciones, 183, ¿bien? Le ponen estaño en pasta y después tienen que darle calor para que el estaño se funda, ¿bien? Si ustedes le dan 390 grados, 400, 440 grados, el stencil ahí nomás se pancea y se dobla, ¿bien? ¿Qué temperatura tienen que usar para que eso no pase? Para que el stencil no se doble, para que ustedes no se quemen los dedos ni nada. Tienen que usar 350 grados con 50 de aire, ¿bien? Si hasta acá se entendió, comenten 350-50, así como está acá, comenten 350-50 y acuérdense, solamente usen eso. Si alguna vez te salió mal un revaling y usaste más temperatura o menos temperatura, vuelve a probarlo. O sea, que te vuelvan las esperanzas, te equivocaste en eso nomás, hacelo de vuelta, obviamente teniendo en cuenta los puntos anteriores, hacelo bien y probá, ¿bien? Siempre por lo general, después de esta clase, me llega un mensajito así con una foto de un revaling diciendo, mira, era tal punto que me fallaba, gracias por cosa. Entonces, si alguien se equivoca en algún punto, lo reconoce y dice, yo le erraba en esto, yo usaba estaño 138, yo usaba agujero redondo, ¿no? Si ustedes reconocen algo así, después lo prueban y les sale bien, mándenme una fotito o suban la etiqueta en mail como ustedes quieran, ¿bien? Entonces, perfecto, ahí veo que se entendió, todos comentando lo mismo. Y tema de distancia, no se preocupen por la distancia. 480-100 dice Franco ahí. Sí, así queda la defensa si usa esa temperatura. Le va a hacer un hueco. 480-100 dice. Entonces, listo, sí, hasta que se entendió, es eso nomás. Como le digo, no hay mucho para desarrollar, solamente regalarles la temperatura correcta para que no tengan mucha prueba y error. Ahora, esto es como punto de anteúltimo, creo que este sí es el anteúltimo punto. Vamos a ver un secretazo para que no se doble la stencil, ¿bien? Si alguna vez a alguien le pasó de querer hacer un revaling que la stencil, como les decía, haga esto, tipo vos le das calor y nomás hacen tac y se doblan así, quedan como pareciéndose una U. Si a alguien le pasó, ponga yo para saber quién intentó revaling y no le salió, porque son todos los que seguramente después de la clase
van a probar alguna técnica nueva y seguramente le va a salir. Hay un truco bastante interesante para eso, que primero, como les digo, la temperatura correcta, ¿bien? La temperatura correcta y el estaño correcto con el stencil correcto, ¿bien? Si hasta acá haces eso y si te llega a doblar el stencil, lo que tenés que hacer es usar este secreto, ¿bien? El secreto para que no se doble el stencil es solamente colocar debajo del integrado una servilleta, ¿bien? Una servilleta va a hacer que el stencil no se doble, o no se doble nada o no se doble casi nada, ¿bien? Entonces, obviamente tienen que usar un stencil bueno, agujero cuadrado, de calidad, y, ¿cómo se llama? Y la temperatura que les dije recién. Si con todo eso se te dobla, prueba a poner una servilleta, ¿bien? Tenés que usar una servilleta doblada en 4 partes, ¿bien? Exactamente, servilleta de papel. Lo pones debajo del IC y básicamente quedaría así. Pones tu circuito, pones así. Tu circuito integrado acá, ¿bien? Perdón, pones una servilleta, arriba le pones el circuito integrado y arriba del circuito integrado le pones el stencil, ¿bien? Imagínense que esto es una servilleta, que esto es un IC y que esto bueno, sí es un stencil. Pero agarras la servilleta, ¿bien? Así. Pones la servilleta acá, el stencil arriba de la servilleta y Perdón. Vamos de vuelta porque no quiero que quede confusión. Es la servilleta, ¿bien? El circuito integrado arriba de la servilleta y por último el stencil. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Entonces, es muy sencillo, ¿bien? Ahí va, fíjense lo que dice. Ahora entiendo por qué la servilleta. Justamente la servilleta hace que el stencil no se doble, ¿bien? Así que a los que no usaron servilleta y no les salía, a mí tampoco me sale. O sea, ese es el punto por el que le comparto los tips. Es que si yo le erro a alguno de los tips que le dije hoy, tampoco me sale el revaling. O me sale 10 veces más difícil. Sí, tiene imán porque es una base magnética. Pero básicamente eso. Si ustedes le erran algún punto, o si yo le erro a alguno de esos puntos, capaz que tampoco me sale, ¿bien? Y ustedes van a pensar que son ustedes, pero en realidad a mí tampoco me saldría si lo hago sin seguir uno de estos, ¿bien? ¿Conviene secar un poco el estaño en pasta? Sí, eso sí. Cuando van a hacer un revaling, séquenlo un poquito. Es más, seguramente edite esta clase y le sume ese consejo también. Y después, si hasta acá se entendió, el secreto es solamente poner una servilleta abajo del IC y eso hace que el stencil no se doble. Es un mega ultra secreto que acaba de ser revelado. Vamos a ir con la última parte de cómo dejarlo perfecto, ¿bien? Básicamente, si hasta acá seguiste todos los consejos, acabas con un revaling bien hecho, ¿bien? Pero todos los revaling, una vez salen del IC, salen un revaling de 8 puntos, ¿bien? O sea, queda como raro. O sea, vos lo ves y está bien hecho, pero no es como tan hegemónico, estético, como para sacarle una foto, ¿bien? Medio que si vos le querés sacar una foto decís, la dudás, ¿bien? Y por ahí decís, ¿por qué la dudo si está bien hecho? Pasa que no está perfecto, así que parece que todas las esferas son gemelas. Sino como que se nota algo, que una está por un costado, la otra está más grandecita, y así, ¿no? Una todavía no se pegó. Entonces, pero capaz que todas las esferas están en su lugar, por eso el revaling está bien hecho. El truco para que quede perfecto, 10 puntos, y que le puedas sacar foto al revaling, viene siendo que cuando vos lo saques de la stencil, tenés que hacer un reflow a los balls, ¿bien? Básicamente tenés que hacer un reflow a los balls. ¿Qué me refiero con hacer un reflow a los balls? Es que cuando vos hagas el revaling y lo saques del circuito de la stencil, ponele flux y le das una calentadita, ¿bien? Ahí como dicen los comentarios, le das una calentadita de vuelta. Eso hace que todas las esferas se terminen se vuelvan a soldar y quedan todas del mismo tamaño. Y ahí vos lo ves y decís, wow, no me puedo creer que yo hice ese revaling, ¿bien? Exactamente, ahí como dicen en los comentarios, fíjense, ponerle flux antes de darle calor, le das calor, ¿a qué temperatura? A 350 grados con 50 aire, a la misma, ¿bien? Déjame ver si tengo un ejemplo de algún revaling con y sin eso. A ver. Justamente no tengo ninguna foto. Últimamente casi no le estoy sacando foto a los trabajos que estoy haciendo. Pero noten la diferencia. Ya en la próxima clase seguramente, o sea, la próxima vez que dé esta clase, le voy a sumar un par de ejemplos
Pero acuérdense de eso. Cuando les salga bien el revaling, le ponen flux, lo calientan de vuelta a la misma temperatura y lo vuelven a soldar. Vuelven a fundir el estaño y ahí sí queda 10 puntos perfectos para la foto. Y ahí se van a dar cuenta. ¿Bien? Entonces, llegando hasta acá, aplica los 5 trucos y mejora tu revaling. ¿Bien? Si alguien, como les digo, alguna vez se da cuenta ahora que toda la vida usó el estaño incorrecto, el stencil incorrecto, la temperatura incorrecta, no puso la servilleta, no le hacía reflow al final, cualquiera de los 5 puntos que te lo estaba saltando, volvé a probar, porque como les digo, si yo hago el revaling y no le hago el reflow, no me queda bien, no me queda para la foto. Si no le pongo la servilleta, el stencil se me dobla. Es más, ahora por ejemplo no tengo servilleta porque se me acabaron y tuve que hacer otra técnica como para hacer tuve que cambiar un integrado sin hacerle revaling, que es otra técnica aparte, un poquito más avanzada. Pero es eso, o sea, si no tengo la servilleta no le puedo hacer revaling. No es que voy a probar y que tengo mucha experiencia, 5 años de experiencia, entonces yo me puedo saltar las reglas. No, tómenlo como que son reglas que todos tenemos que hacer. ¿Bien? Fíjense, eso dice, me estaba saltando los 5 puntos. Es muy bueno, porque si te estaba saltando los 5 puntos, seguramente, obviamente no te estaba saliendo. Pero capaz que no te salió y pensabas que eras vos el problema, que te faltaba práctica, que esto, que lo otro, que tenías que pagar un montón de cosas podés llegar a pensar, cuando en realidad es solamente 5 puntos a retocar. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un resumen ahora de la clase. Como dice acá, el que se anime, me pasa una foto. ¿Bien? El que se anime a hacer un revaling y corregir algún tip, pásenme una foto, hágalo y lo subo. ¿Bien? Me puede subir, etiquetar, yo lo resubo, o me puede mandar la foto por mensaje privado y yo lo subo, lo etiqueto y lo festejamos, ¿bien? Me mandan una foto del revaling bien hecho y me dice qué punto corrigió, ¿bien? Mándame una foto y me dice, mira, era el stencil, era el estaño, era la temperatura, era... y así, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque justamente no hay mayor satisfacción que dar una clase y que después la apliquen y que les dé resultado, ¿bien? Entonces, muchachos, ahora vamos a hacer la parte de preguntas y respuestas. Todos los que tengan dudas relacionadas a la clase, o sea, con todos los puntos que vimos, si hay algo que me olvidé de explicar, que no expliqué, o dudas que le hayan quedado, aprovechen y pregúntenme, ¿bien? Yo voy a hacer ahora no le van a mandar fotos, no manden pack. Entonces, si les quedó alguna duda, voy a hacer ahora un resumen. Mientras estoy haciendo el resumen, vayan comentándome las dudas. ¿Por qué? Porque sus comentarios tardan en llegarme. Entonces, cuando yo termine el resumen, me van a empezar a llegar sus dudas ordenadamente y les voy a poder responder. ¿Bien? Entonces, vamos por el revaling, vamos por el resumen y mientras tanto, háganme las preguntas que quieran hacer. ¿Bien? Entonces, encima es gracioso porque yo leo los comentarios, ustedes saben de qué me río, pero los que ven la grabación no ven los comentarios del vivo. Entonces cada tanto estoy dando la clase y me río y parezco loco. Entonces, resumen. Vimos, primero que nada, cómo elegir el estaño correcto. Vimos que existen 2 tipos de estaño, 138, 183, y que ninguno es mejor que el otro. Como les digo, si no, no compraría los dos. Entonces, tenemos que saber que el 138 se usa para zonas de riesgo y zonas donde no quiera dar, ¿cómo se llama?, tanto calor. Y para el resto, para propósito general, para el resto de situaciones, voy a usar 183. ¿Bien? Después vimos cómo elegir el stencil correcto. El stencil correcto es de agujero cuadrado. No agujero redondo, sino agujero cuadrado. ¿Bien? Después vimos las temperaturas correctas, que son 350 grados con 50 de aire. Y por último vimos que el secreto más simple para que no se doble el stencil es poner una servilleta debajo del IC y hacer el revaling así. Y por último vimos que para dejarlo perfecto para la foto, cuando lo saques tenés que ponerle flux de vuelta y darle una calentadita, o sea, para que vuelva a fundir el estaño y se acomode. ¿Bien? Con estos 5 puntos seguramente te sale. Si alguien después lo quiere repasar, le voy a dejar la grabación, así que no se da problema. Y ahora sí, vamos a ver las preguntas que me hicieron relacionadas a la clase. A ver. Hay preguntas que no son muy relacionadas a la clase, pero si son rápidas se las respondo.
¿Qué microscopio recomiendo? Yo actualmente estoy usando el G75T, este que está acá, es un Mechanic. Es raro porque yo siempre digo que Mechanic es mala marca, aparte está recontra bastardeada. Y qué sé yo, hay veces que voy a decir, entre Mechanic y Jackson, uno dice, chabón, no me esperaba nada de vos y aún así me decepcionaste. ¿Cómo? ¿Qué cosa que tiene Mechanic, no? Tengo una T12 por ahí de Mechanic, que yo también digo, ¿por qué me sigo comprando cosas Mechanic, no? Pasa que bueno, esa era justamente un trabajo que quería hacer, tenía que comprar una T12 con cierto maneral, y la única estación que tenía era Mechanic. Digo yo, bueno, tengo 3 estaciones Mechanic que tiré a la basura. No creo que la cuarta vaya a ser la que me salga mal, aparte era un modelo mejorado, era la versión Pro, qué sé yo. Digo, bueno, capaz que corrigieron los errores. Vengo a la prueba, no, una chota la T12. Así que no compré T12 de Mechanic. Tiré 4 de la basura. Tiré 3 y este se va por el mismo camino. ¿Qué problema tiene? La estoy usando y se me apaga. Se me pone como en reposo. Y tengo que dejar el cautín, apagarla, esperar que se apague, prender. Y nada, se va para la basura. Pero bueno, ¿qué microscopio recomiendo? Yo uso Mechanic. Y por lo menos va bien. Ahora, lo que sí, la calidad de los tornillos, seguro que querés desarmar para limpiarlo, son una cagada. Justamente hoy lo desarmé y casi que no la cuento. Pero bueno, ya me descargué con Mechanic. ¿Qué marcas que son de esas que voy a decir? No me esperaba nada y aún así me decepcionan. Este de acá es el caso, el microscopio. Ahora, se ve bien y es dentro de todo económico. Es el que uso. No puedo recomendarles otro microscopio que yo no haya usado, porque hasta ahora este viene andando bien hace años. ¿Bien? Entonces, ¿qué microscopio recomiendo? El Mechanic G75T. Ahora, si consiguen un G75T que no sea de Mechanic, mucho mejor. ¿Qué flux recomiendo? El flux que recomiendo, que yo uso, es el flux marca Flux. Literalmente, la marca del flux es Flux. Fíjense, ahí si se ve. Flux. Este es el de Edgar. Me estaba tratando 5 puntos. A ver qué otra pregunta hay. Yo tengo una pregunta. Explica súper bien, entiendo todo, pero en algún momento te podemos ver a hacerlo, o sea, en la membresía. ¿Tenemos ejemplo práctico? Sí, ahí Julián pregunta. Él dice, Julián básicamente dice en el comentario como explicas bien y entendí todo, pero me gustaría verte hacerlo. En las clases es raro que vayan a ver hacer un revaling, pero dentro de la membresía tienen videos míos haciendo revaling, explicando cómo se hace el revaling, paso a paso, cómo sacar un integrado. O sea, este microscopio, si lo ven, tiene camarita acá. Esta de acá es la camarita. Y obviamente grabo con el ejemplo. No es que solamente van a tener clases en la membresía de yo diciéndoles 5 tips. No, ahí sí es paso a paso. Y no solamente eso, sino que tienen videos míos reparando un equipo desde cero. O sea, desde que no sé qué falla tiene, hasta que cómo encuentro la falla, y después cuando encuentro la falla, cómo lo reparo. Entonces ahí, por lo menos si alguien tenía la duda de Julián, sería eso. Ángel pregunta, ¿cuánto cobras por un trabajo así? Y depende del teléfono. Por ejemplo, para cambiar un IC de carga de un iPhone, que es lo que estoy haciendo actualmente, se pasa entre 120 y 180 dólares, en ese rango. Arrancando de 120 dólares un iPhone 11 y 180 dólares un iPhone 14 por ahí. Pero se cobran bien. O sea, aprendan a hacer revaling, porque después si los hacen en iPhone, se cobra bien. Juan dice, necesito un microscopio y necesito que me recomiende algún modelo. Justamente se lo respondí. El que uso es el G75T de Mechanic. ¿Cuál es más cómodo? ¿Usar estaño en pasta o en alambre? Hablando de revaling, que la clase esta es de revaling puntualmente, es en pasta. O sea, no hay forma de hacer un revaling con estaño en alambre. Ahora, para cambiar un pin de carga, puedes usar cualquiera de los dos, el que más te acomode, pero para revaling no puedes usar estaño en hilo. Solamente estaño en pasta. ¿Qué soldadora recomiendas? No sé cuál recomendarte. Yo uso la Sugon. La Sugon, se me borró el modelo de los años que tiene. Es la... ¿Cómo se llama? No me quiero quemar, pero es esta. La que usa este manera. Creo que era la C210 creo que se llama. Pero esa es la Sugon. Y después tengo una T12 Mechanic que ya se va para la basura. Mechanic 355 no es.
G75T, o sea la G de gato, 75, el 7 y el 5 y la T. Lo feo de Mechanic son los colores. Yo compré este de Mechanic porque si ven es negro. Como el meme ese que dice, ¿qué? ¿Es negro? Ese de ahí no es de Boca, digamos. ¿Qué estación de soldado recomiendas? La Quick 861DW. A ver. La estación Luxtoff. No, Luxtoff es más de ferretería. No compren marcas así de. Compren marcas más como Quick, Mechanic. Mechanic no. Como Quick, como Caliway, como Lowy, que ahora está. O sea, más marcas relacionadas a celulares. Perdón que pregunte otro tema, la temperatura de los FPC. Eso ya lo respondí. Para Android sirve la extensión de iPhone, sí. O sea, hay extensiones, por ejemplo, de iPhone 6 que son bastante generales. Hay bastante preguntas. Si alguien hizo preguntas, abajo hay un montón. Téngame paciencia. Para volver a soldar el integrado después del revaling, es la misma temperatura. Para soldarlo en la placa son 390 con 40 de aire. Eso acuérdense. Esta clase abordé más cómo hacer el revaling al integrado, pero después cuando lo vas a poner es eso, 390 con 40. Hola Franco, estoy iniciando en el mundo de la reparación de celulares. ¿De cuánto es la membresía y das curso? Sí, tenemos cursos pagos, las inscripciones están cerradas, pero cualquier cosa me pueden hablar y les digo cuándo abren las inscripciones o cómo se pueden sumar a la lista de espera. ¿Qué plancha recomiendas? Cualquiera, la verdad es sí, cualquiera. Es más, yo uso una Jackson y Jackson es la peor marca del mundo, pero tengo una plancha Jackson. A ver, ¿qué más? Bueno, esa era la última pregunta. ¿Qué plancha recomiendo? ¿Qué marca de estaño sugiero? Y la marca GBM es buena, dice Franco. Le anda bien la C210. De 10. Por lo que veo no hay más preguntas. Si alguien me hizo alguna pregunta y, como les digo, tarda en llegar. O sea, si yo corto la clase y ustedes hacen una pregunta, va a tardar en llegarme, así que... Así que bueno, muchachos. Eso fue todo por la clase de hoy. Espero que no se hayan quedado con dudas. Como les digo, los que se estaban equivocando en algún punto, en uno o más puntos, sepan que es normal que le haya salido mal. A mí también me sale mal si lo hago como lo estaban haciendo ustedes por ahí, si omitían algún punto de los que les dije hoy. Así que, más que nada, no quiero darles esperanza, sino realmente que sepan de que lo van a poder hacer porque se están equivocando en ese punto. ¿Bien? Los que lo hagan, mándenme una foto y díganme en qué se están equivocando, así lo subo y lo festejamos. Y de mi parte nada más que decirle, a los que tengan preguntas y no se las respondí por cualquier razón, porque siempre digo lo mismo. Por ahí antes de pasar que yo veía una clase en vivo, yo no sabía esto de que tardan en llegar las preguntas. Y me pasa de que por ahí me salteaban. O sea, respondían en el comentario de arriba mío, al de abajo, y me cagaba de bronca. Entonces, si se lo llego a hacer alguna vez, discúlpenme, no es a propósito, sé lo que se siente. Entonces, si no le respondí por acá en vivo, cuando suba la clase, la grabación, déjenme la pregunta ahí, ¿bien? En los comentarios. Y la última pregunta, la de Mario, que dice, estación de soldado Quick 851DW, dijiste, no, es 861DW. Es esta de acá. Esa de ahí. Ahí, esa. Y la fuente que usa es esa. Y la estación es esa, y el microscopio es esa. Así que bueno, muchachos, los veo el miércoles que viene. Que tengan buena segunda mitad de semana y buen finde. Y los veo el próximo miércoles. Nos vemos, muchachos, suerte.